Ahí vamos con Militantes del Clímax, esa banda que nos acompaña siempre, 19 y 21 y 21. Y 21 no, las 21 son la hora. Momentos de salir de la Argentina, salir del barrio de Boedo, de la Comuna 5, y meternos con la situación álgida que por estas horas pasa uno de los países hermanos de la Patria Grande, que es la República Federativa, no federal, Federativa de Brasil. ¿No, Joaquín? Sí, correcto. Álgida, ¿te gusta la palabra álgida? Sí, me gusta. Dale, me gusta. Ok. No, yo tengo un dato bastante curioso y triste a la vez, que es que ayer, durante lo que fue la sesión en el Senado, la agencia Lupa de Brasil estuvo haciendo un relevamiento y en el momento online, en el momento que iban votando los distintos senadores, iba mostrando los antecedentes judiciales que tiene cada uno. Y los datos, la información fue bastante curiosa, ya que casi el 60% de los senadores tienen abiertas causas en la justicia. Y 24, o sea, 47 de 80 sería, casi el 60%. Y 24 de ellos tienen causas en el Supremo Tribunal Federal. ¿24 de cuántos? Perdóname, 47 tienen causa abierta y 24 en el Supremo Tribunal Federal. Esto te da una pauta de los muchachos que decidieron, ¿no? ¿Quiénes son los muchachos que decidieron por el juicio a Dilma? Exactamente. El senador Jorge Viana decía en la sesión que quieren hacer con Dilma, ¿sí?, lo que hicieron con Getúlio Vargas en el 54, que se suicidó, y con Joao Goulart en el 64, cuando se produjo uno de los golpes más sangrientos, digamos, contra un gobierno democrático latinoamericano, digamos, en los tiempos contemporáneos, digamos, posteriores en la segunda mitad del siglo XX, digamos, fue el golpe a Joao Goulart. Para hablar un poco sobre esto, quien entiende mucho más que nosotros sobre la situación latinoamericana y sobre lo que tiene que ver con la política internacional, tenemos en línea a nuestro hombre, ¿sí?, nuestro columnista en Internacional, el compañero marplatense, hincha de Independiente, del Rojo de Avellaneda, Augusto Taglioni. ¿Cómo anda, Augusto, amigo? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas tardes. Sí, tardes, pero acá oscureció, imagino, en Mar del Plata también. En Mar del Plata debe estar haciendo fresquete. Es el mismo uso horario. El mismo uso horario y debe estar haciendo fresquete, me imagino. Acá estamos... No te imaginas. Estamos en el orden de los 12 grados, 11, no sé cómo anda allá. Sí, también en ese mismo, más o menos, sí, 11, 12 grados, pero con el fresquete que viene del mar, ¿viste? Exactamente, sin la putísima humedad de Buenos Aires. Bueno, claro. Muy bien. Bueno, hablamos de una situación que cambió a mitad de semana, que cambió radicalmente, digamos, cuando parecía que se suspendía este proceso de impeachment. Finalmente se da y todo avanza a que Dilma Rousseff deje el Palacio del Planalto y dimita como presidenta de la nación, y se abre un proceso de incertidumbre o de certeza. Qué pregunta. Yo creo que hay mucha incertidumbre, algunas pocas certezas, pero hay mucha incertidumbre. Tomando lo que decís de esta especie de anulación que en su momento casi se hace efectiva desde la sesión de diputados, que después el mismo presidente de la Cámara de Diputados interino anuló su propia decisión de anular, ¿no? Digamos, un poco fue así. Ahí me parece que lo que demostró esa situación, además de ser un cachivache institucional, lo que demostró fue el gran poder de lobby y de presión que hubo alrededor de toda esta discusión. Poder de los medios de comunicación, ¿no? Hay que recordar esto, que el 80% de los medios de comunicación, y creo que me estoy quedando corto, está en manos de 7 familias en Brasil. No hay, digamos, con intereses muy marcados. Y el mismo presidente interino que había tomado esa decisión fue amenazado por su propio partido, el Partido Progresista, de que lo iban a expulsar, ¿no? Entonces, ahí me parece que también marcó un poco cómo se fue dando esos niveles de presión y de lobby en todos los sectores, ¿no? El poder económico, el poder político, que quiso que esto suceda. El objetivo está cumplido, ¿no? Lo que lograron fue desplazar a Dilma. Dilma no renunció ni va a renunciar. Esto, digamos, en la utilización de las palabras también generan sentido. Dilma es desplazada por 180 días porque lo que aprobó el Senado es una apertura del proceso de juicio político. Recién ahora podemos hablar de juicio político.
Se va a investigar a ver si ella es responsable de la causa de la denuncia de crimen de responsabilidad fiscal, se llama, crimen de responsabilidad fiscal, por haber dibujado números del presupuesto para supuestamente utilizar dinero del presupuesto anual para obras públicas, inversión y demás en el año electoral, ¿no? Ese es un poco el delito que se está investigando. Lo que podría pasar en un país con normalidad institucional, sin tanta presión, sin tanto interés tan a flor de piel, y sin tanta confusión, ¿no? Es que en el caso de que sea declarada inocente, tiene que volver al poder. Porque es declarada... Hola. Sí, estoy escuchando, estamos escuchando atentamente acá. Bien, o sea, tendría que volver al poder. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que en un país, en un contexto, no en un país, en un contexto como el que está atravesando Brasil, con una crisis institucional tan fuerte, con los poderes económicos jugando tan fuerte, esto puede llegar a suceder? Yo les digo desde ya que no, digamos que eso no va a suceder. No hay ninguna posibilidad de que en el proceso de juicio político se declare inocente a Dilma Rousseff. Yo creo que sí puede declararse inocente. Sí puede declararse, porque si no tenés pruebas no podés meterla presa, claro, digamos. Claro. Aunque sí, si quieren lo pueden hacer, pero, o sea, yo sí que creo que sí pueden declarar inocente, lo que sí estoy seguro que no van a permitir que vuelva al poder. Entonces, bueno, hay que ver qué pasa con eso. Después vos me preguntás certezas, incertidumbres. La incertidumbre, bueno, hoy habló Michel Temer hace un rato, dio su primer discurso ya como presidente interino, dijo, entre otras cosas, que había que terminar, habló de pobreza, habló de la importancia de la generación del trabajo, habló de que la inflación es un impuesto que afecta a los más débiles. Si están haciendo comparaciones con la política doméstica, está bien hecha, digamos. Bien. Habló de unir a los brasileros. No habló de pobreza cero ni de combatir el narcotráfico, pero bueno, un discurso muy con esa forma. ¿Metió baile o no? No metió baile, no tiene el carisma de Mauricio Temer, no, y tampoco pusieron música. Pero bueno, habló en esa línea, dio un par de gestos para la apertura de los mercados, ¿no? Habló de volver al mundo, habló de la gobernabilidad, de que no van a venir momentos difíciles, ¿no? Digamos, preparando el terreno para un ajuste muy parecido al de Mauricio Macri aquí en la Argentina. Eso es una certeza. La certeza es que la política económica de Michel Temer va a ser una política económica subordinada a los Estados Unidos y a las potencias centrales, alejada de los BRICS. Hay que ver qué pasa porque Brasil es parte de los BRICS. Ajuste, endeudamiento, devaluación, digamos, el mismo formato que nosotros vemos aquí en los primeros 6 meses de Mauricio Macri. Yo creo que eso es una certeza. El gabinete que dio a conocer es un gabinete conformado por banqueros, por empresarios. Hay algunos dirigentes políticos como José Serra, que fue gobernador de Sao Paulo, fue ministro de Fernando Henrique Cardoso y va a ser el canciller. Y es una persona que dijo que Venezuela era una dictadura y que Bolivia era un país narcotraficante. En esa línea, ¿no? Estamos hablando de un gabinete que no tiene negros, que no tiene mujeres, por primera vez desde la dictadura. Entonces digo, esas son algunas certezas que va dejando Temer. Después la pregunta es qué va a pasar con el Mercosur y cuál va a ser la decisión de Brasil en torno a los BRICS. Y la otra pregunta que hay que empezar a analizar es cuál va a ser, o cómo va a ser, mejor dicho, el rol de oposición del PT, ¿verdad? Sí, ahora se tiene que resignificar. Sí, a eso iba, Augusto. Buenas tardes, te saluda Axel acá en el piso. Hola Axel, ¿cómo estás? Yo quería consultarte específicamente por esto que hablabas, el tema del contexto social, el contexto institucional, la crisis institucional que hoy en día atraviesa Brasil y sobre todo recaer en el concepto de gobernabilidad que citaba Michel Temer. Yo también quería traer la información y vos hablabas anteriormente en otras entrevistas, el hecho de que es un presidente interino, pero es un presidente al fin, que tiene el 2% de apoyo del electorado, tiene a toda la izquierda en contra, e ingresa con un panorama bastante complicado, no es una oposición que esté por lo menos encauzada en una referencia a Michel Temer. Sí. Y sobre todo esta crisis institucional y de gobernabilidad y de representatividad que atraviesa Brasil no puede ser la puerta a ciertas reformas
que puede hacer hoy en día el presidente como para restringir un poco la democracia? No se le está abriendo con esta crisis institucional a Michel Temer por lo menos la posibilidad, en tanto y en cuanto pueda, porque todo depende cómo se desarrolle el impeachment, de que haya medidas desde ese plano? Que va a haber medidas de ajuste y medidas antipopulares, eso estoy seguro. Lo que pasa es que también Temer va a tener que negociar, porque nosotros hoy el mapa que vemos es un mapa el nivel de votación o la cantidad de votos que tuvo a favor del impeachment en diputados y en senadores, pero eso no se traslada mecánicamente, automáticamente en apoyo a Temer. Sí, claro. Sí, Temer tiene una buena cantidad de senadores y una buena cantidad de diputados del PMDB, que es la fuerza que él preside, digamos, y que es una de las fuerzas con mayor territorialidad en Brasil, pero va a tener que negociar con la oposición, y la oposición está dividida, la oposición en el sentido de la oposición de Dilma, no sabemos si esto va a ser oposición a Temer, hay que ver cómo empieza a acomodar algunos sectores. Esta persona que nombré recién, el dirigente José Serra, es del PSDB, del Partido de la Socialdemocracia Brasilera. Hay una interna ahí, hay algunos que no quieren formar parte del gabinete de Temer, otros que sí. Entonces hay que ver cómo se va acomodando eso. Es verdad que tiene un 2% de intención de voto y tiene una imagen negativa bastante alta. Es verdad que no va a hacer todo lo posible para no convocar a elecciones anticipadas y terminar el mandato del 2018. No puede ser reelecto porque fue vicepresidente de Dilma en el 2010 y ahora reelecto, entonces digamos, no puede ser reelecto no se puede presentar en el 2018. El PMDB nunca presentó candidato a presidente, tuvo dos presidentes, Sarney cuando murió Tancredo Neves, después de la vuelta a la democracia, y ahora Michel Temer. A ver, ¿qué implica que haya una crisis de representatividad tan fuerte? Y implica que nadie tiene la vaca atada, que si hay elecciones no se sabe quién gana. Hoy los mejores posicionados son Lula, que tiene entre el 25 y 30% de intención de voto, y Marina Silva. Son los dos candidatos fuertes. Después está Aécio Neves, están algunos más marginales como Jair Bolsonaro, aquel que jurara o que votara en homenaje al militar que torturó a Dilma Rousseff. Hay algunos otros dando vuelta, pero no sé si la pregunta apunta, por ejemplo, a que como no tiene el apoyo popular o no tiene una representatividad electoral en la calle, digamos, en la gente, puede, por ejemplo, abrirse una etapa de mayor represión a las manifestaciones, por ejemplo, que yo creo que puede pasar. Yo creo que va a pasar eso. ¿Hay un escenario abierto de violencia en Brasil? Yo creo que sí. Hoy hay el escenario que vemos hoy es un escenario de fuerte polarización, muy parecido al que vivimos en Argentina, con un PT y un movimiento sin tierra y un sindicalismo que acompañó en estos últimos momentos de Dilma Rousseff, que pretende construirse nuevamente como una fuerza de izquierda, ¿no? Una fuerza de izquierda que uno cree que va a ser combativa, que uno cree que va a volver a los programas históricos del PT y va a ser una oposición dura en el Parlamento y en la calle, ¿no? Uno quiere eso. Hoy yo creo que el principal opositor de Macri hoy es el sindicalismo y la posibilidad de movilización que hay de resistencia en la calle, porque uno ve el Parlamento y hoy fracasó una sesión para la ley antidespido, bueno, es más que nada, es más rosca que otra cosa. Entonces me parece que en Brasil va a pasar algo muy similar y que Lula va a querer reforzar eso. El sindicalismo, yo creo que van a venir medidas muy antipopulares y el sindicalismo va a tener que salir a la calle, con lo cual se puede dar un escenario de fuerte represión de las manifestaciones populares. De hecho hubo represión y hubo la policía tiró gases lacrimógenos hoy en Plan Alto cuando el PT se movilizó, con lo cual yo creo que se viene una etapa complicada en ese sentido, con reformas económicas pro mercado y que van a ser muy muy perjudiciales para la base social histórica del PT, que ya venía sufriendo las políticas de ajuste del ministro de Economía de Dilma Rousseff. Así que, digamos, me parece que el desafío acá es resignificarse, ¿no? Como oposición, a ver cómo hace el PT para volver a ser una fuerza con mucha presencia callejera, una fuerza con posibilidad de construir mayorías, pero no con mayorías desde el punto de vista del pragmatismo que predominó en los últimos años en el PT, que hizo aliarse, por ejemplo, con tipos como Temer o como Eduardo Cunha del PMDB, ¿no? Cómo desde una base programática, estratégica, se puede volver a ser una fuerza progresista de izquierda,
como fue y como lo es el PT, para empezar a aprovechar también una crisis de representatividad que hoy no traslada los votos anti-Dilma o anti-Lula a un candidato determinado. Digo, ese es un panorama que habrá que ver cómo se mueve. Después el tema es el Mercosur, ¿no? Cómo reaccionan los países del Mercosur. El primero que apoyó y que dijo, bueno, vamos a seguir dialogando, negociando y teniendo buena relación con las nuevas autoridades, así se lo denominó, fue Argentina. No se extrañen que la semana que viene o la otra haya una reunión con Temer, que Temer venga a la Argentina y que se junte con Macri. No se extrañe eso. No, el verbo no es extrañar, es deprimir, amigo. Deprimir. Claro. Y después el resto, ¿no? Digo, pero lo que está claro acá es que desarticulando Argentina y Brasil, desarticulan un proceso de integración regional que tuvo décadas, una década dorada de conquistas y de integración como nunca hubo en la historia, y que ahora habrá que empezar de cero, habrá que barajar y dar de nuevo para ver cómo se recupera esa senda, digamos, progresista en la región, que está claro que estamos en presencia de un fin de ciclo. Muy bien, clarísimo, amigo, como siempre. Bueno, los saludamos, nos despedimos por esta oportunidad, hasta la próxima vez. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes, muchachos, saben que estoy cuando lo dispongan. A disposición, un abrazo. Abrazo. Se despedía nuestro columnista, el hombre de Internacional. Tuvimos doble columna el día de hoy, Augusto Taglioni.